Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 11 de mayo de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los lunes vamos con la apertura semanal de mercados, comenzamos por el mercado local, en el cual la cifra más relevante a comentar es el IPC del mes de abril, que fue publicado el día viernes de la semana pasada por el INE, arrojando un avance mensual del 1.3%, por debajo de las estimaciones del mercado que estaban situadas en esperar un avance mensual entre el 1.5 al 1.7%. La inflación en su medición de 12 meses que ubicada en el 4%. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, una buena noticia, dado que si bien el aumento de los precios fue fuerte en el cuarto mes del año, estuvo por debajo de las estimaciones del mercado. Todo esto en un contexto, recordemos, de contracción de la actividad económica en los primeros 3 meses del año, con 3 IMASEC negativos. Que el aumento de los precios durante el mes de abril haya sido menor a las estimaciones del mercado refuerza nuestro escenario base de estrategias de inversión, en el cual sostenemos que el impacto del alza de los combustibles en nuestra economía en la inflación será menor a las estimaciones actuales del mercado, lo que eventualmente reforzará un escenario para que durante la última parte de 2026, comienzo de 2027, la convergencia hacia la meta inflacionaria del IPC del Banco Central sea bastante clara, recordemos del 3%, y en ese escenario el Banco Central vuelva a evaluar potenciales recortes de tasa de política monetaria y que por supuesto ese escenario se incorpore en las expectativas del mercado. Durante esta semana conoceremos la encuesta de expectativas económicas y la encuesta de operadores financieros del Banco Central, lo cual actualizará luego de este dato las expectativas del mercado respecto a inflación y tasa de política monetaria. En este contexto, entonces, con una mirada de mediano a largo plazo, toma aún más fuerza nuestra estrategia de inversión basada en preferir renta fija local, instrumentos que se verán beneficiados con eventuales recortes futuros en la tasa de política monetaria por sobre depósitos a plazo y fondos money market que continuarán disminuyendo el retorno que entregan a inversionistas. Lo anterior, como decíamos, en un escenario de convergencia de la inflación a la meta del Banco Central. Analizamos hoy fondos mutuos de Principal AGF, aliado estratégico Upside Capital, en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para ejecutar la estrategias sugeridas por Upside Capital a nuestros clientes. 4 son los fondos recomendados de renta fija en Principal AGF por Upside Capital. Fondo deuda mediano plazo, que mantiene un avance durante el año del 2%. Deuda mediano plazo UF, que avanza un 3.33%. Progresión deuda a largo plazo, que avanza un 3.11%. Y el fondo base de la estrategia deuda flexible, cartera diversificada de renta fija, que avanza un 3.07%. Todos estos fondos con retornos muy por sobre money market y depósito a plazo, tomando como referencia visión money market de Principal, que mantiene un retorno solamente del 1.21% en lo que va de 2026. Retorno equivalente a menos de la mitad del grueso de los fondos que forman parte de nuestra recomendación de inversión. El IPSA comienza la semana cotizando en 10.738 puntos, cayendo hoy levemente un 0.19%, manteniendo un retorno positivo en lo que va de 2026 del 2.46% y un retorno también positivo durante los últimos 12 meses del 28.98%. Renta variable local continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión con fundamentos alcistas para este año, entre ellos una esperada recuperación del ciclo económico y las expectativas respecto al crecimiento de la economía local, entre otras variables. Fondos recomendados en Principal AGF para incorporar acciones locales a los portafolios de inversión de nuestros clientes. Fondo Capitales, acciones chilenas que mantienen un retorno del 25.45% durante los últimos 12 meses. Dólar peso comienza la semana con un impulso levemente alcista. Abrió hoy lunes en 893 y durante la mañana ha tenido una presión a la alza, cotizando hasta ahora en 898 con una alza de 5 pesos. En lo inmediato, en el cortísimo plazo, vemos una presión bajista para dólar peso, siempre y cuando aparezcan nuevos avances respecto a posibles resoluciones del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. Recordemos que el dólar es, por definición, un activo de refugio frente a la volatilidad y la incertidumbre del mercado. Entonces, en el corto plazo, sus movimientos están sujetos, como decíamos, a los avances en las negociaciones respecto a un término definitivo de este conflicto armado. En el mediano largo plazo, los fundamentales de dólar peso cobran mayor fuerza, en línea con, en primera instancia, un esperado ciclo de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, situación respecto a la cual el mercado mantiene como el escenario más probable que a diciembre del 2027 se mantenga la tasa de política monetaria en el nivel actual entre el 3.5 al 3.75%. Por supuesto, a medida que disminuya la presión inflacionaria en el mundo producto de la guerra en Oriente Medio, esperamos que estas expectativas vuelvan a como estaban anteriormente antes de que comenzara este conflicto armado y la presión inflacionaria, en el cual el mercado esperaba a lo menos entre 1 o 2 recortes de tasa hacia diciembre de 2027. Estos recortes eventualmente presionarían a la baja el valor del dólar en el mundo y haría lo propio también con las cotizaciones del dólar en Chile. Otro factor bajista para el dólar en el mediano a largo plazo es la consolidación de
del cobre por sobre los $6 por libra de cobre. De hecho, hoy cotiza en $6.46, subiendo un 2.53% ante la relación inversa del cobre frente al dólar. Lo más probable es que sea un factor también bajista para dólar peso, y el tercer factor bajista para el dólar en Chile es, como decíamos, una esperada recuperación de las expectativas de crecimiento respecto a la economía local, que harían más fuerte al peso chileno frente al dólar y eventualmente presionarían al dólar a niveles inferiores. Por ahora, esperamos que mientras no haya una resolución definitiva del conflicto armado, el dólar permanecerá cerca de 900 pesos, y a medida que ese conflicto se resuelva y los fundamentales de mediano a largo plazo vuelvan a cobrar importancia, el dólar debiese buscar en primera instancia niveles de 875 y luego de 855. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, tenemos dos importantes cifras que comentar. El día viernes se dio a conocer el informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos, que marcó muy por sobre las estimaciones del mercado. Se esperaban 65.000 nuevas plazas de trabajo creadas. Estados Unidos logró crear 115.000, manteniendo la tasa de desempleo en el 4.3%. Por ahora, entonces, el mercado laboral no es un foco de preocupación para los inversionistas. Durante esta semana, la cifra más relevante será el IPC del mes de abril y el índice de precio al productor también del mes de abril, que se darán a conocer el día martes y miércoles de esta semana. En cuanto a avances respecto a la resolución de la guerra, ayer domingo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, rechazó la última contrapropuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, en el cual Estados Unidos exigía una suspensión de 20 años a las actividades de enriquecimiento de uranio de Irán, la eliminación de las reservas de uranio y el desmantelamiento de instalaciones nucleares en ese país. Por su parte, la respuesta de Irán exigía el levantamiento de sanciones, el fin de la presencia naval estadounidense en el estrecho de Hormuz y el reconocimiento del derecho de Irán a continuar con cierta actividad nuclear. Por ahora, entonces, de manera oficial, las conversaciones respecto a un acuerdo de paz en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos se encuentran en punto muerto, y la esperanza del mercado está centrada en la visita que llevará a cabo Donald Trump durante esta semana a China, donde se espera que durante las conversaciones con el presidente chino Xi Jinping aborden, entre otros temas, el conflicto con Irán, y este escenario sirva como impulso para avanzar en nuevas negociaciones respecto a un fin definitivo a las tensiones entre las partes. En Upside Capital mantenemos nuestra visión respecto al conflicto, acerca de que lo más probable es que los avances vayan en una línea a un acuerdo de paz definitivo entre las partes, y sostenemos también que el mercado, frente a este ir y venir de declaraciones respecto a las negociaciones de paz, verá con menor atención el conflicto, volviendo a analizar fundamentales de mediano largo plazo. El factor relevante de todo esto es que las conversaciones de paz avancen para que vuelva un tráfico lo más normalizado posible en el estrecho de Hormuz, y de esa manera el precio del petróleo tiende a converger hacia niveles anteriores al comienzo de la guerra, cercano a $70-75 por barril. Hoy las cotizaciones del petróleo acusan este nuevo impasse en las negociaciones que se dio ayer, y hoy sube a $105 por barril de petróleo, el petróleo Brent subiendo un 3.49%. Este desacuerdo entre las partes hoy no impacta de manera fuerte a los mercados, con el Eurostock 600 subiendo un 0.13%. Las principales plazas bursátiles de Estados Unidos sin grandes cambios: Dow Jones arriba un 0.1%, S&P 500 un 0.2% y Nasdaq un 0.1%. Por último, Estados Unidos continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión, así como la renta variable diversificada para incorporar a los portafolios de nuestros clientes según su perfil de inversionista y el horizonte de inversión de cada una de las estrategias. Para eso recomendamos en Principal AGF dos alternativas: carteras diversificadas de renta variable extranjera mediante los fondos Gestión Activa Arriesgado, que mantiene un retorno del 21.88% durante los últimos 12 meses, y Gestión Activa Moderado, que mantiene un retorno del 15% durante los últimos 12 meses. También mediante Principal AGF otorgamos acceso a plataforma Allfunds para incorporar fondos mutuos manejados por las casas de inversiones más destacadas en el mundo, BlackRock, JP Morgan, el mismo Principal, entre otros, a los portafolios de nuestros clientes. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercado. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.